¿Está copiando Red Bull descaradamente a Aston Martin? Prepárate para vivir unos plagios sin precedentes, mientras descubrimos las mejoras que la escudería austríaca está robando directamente de Silverstone, y cómo ahora se han invertido los papeles tras el Gran Premio de Bakú y Miami. Sin más dilación, comencemos. Según los expertos, era Aston Martin quien había copiado a Red Bull desde el inicio del curso. El hecho de tener en sus filas a Dan Fallows, ex aerodinamista y mano derecha de Adrian Newey, ha sido clave como director técnico a la hora de difundir dicho mensaje. Si bien es cierto que la filosofía de diseño de la MR23 seguía por las decisiones tomadas en Milton Keynes con el RB18, hay algunos aspectos en el coche de color verde que iban mucho más allá de lo visto hasta el momento en el RB19, que está dominando con mano de hierro. La zona de los pontones de la MR23 es sin duda alguna la más extrema. Han buscado al máximo el efecto Coanda, que dirige hacia el suelo el flujo de aire de la parte delantera por encima del chasis y en dirección al difusor, gracias en parte a la hendidura que hay en el superior de los pontones y justo debajo de la tapa motor, que sirve también para evitar que las turbulencias de la rueda delantera ensucien ese paso de aire. Más allá de eso, Aston Martin ha tenido el valor de crear unos pontones con unas entradas anchas pero muy estrechas, que sobre todo en el borde exterior son más cónicas. Red Bull por su parte propuso una solución menos cónica, para no comprometer la refrigeración del motor Honda. En Bakú, el equipo técnico dirigido por Pierre Wache montó un paquete aerodinámico que iba justo en la dirección de la MR23, con unas entradas más estrechas y un labio inferior más alto, útil para aumentar el flujo de aire que pasa por debajo. El objetivo, por tanto, es mejorar la eficiencia aerodinámica, sin afectar la fiabilidad de la unidad de potencia Honda. De hecho, tuvimos la contraprueba de ello en el Gran Premio de Miami, apenas una semana después. En el equipo austríaco no se han limitado a miniaturizar las entradas de aire, sino que también han revisado la dinámica de fluidos en el interior. Menos flujos de refrigeración requiere una mayor extracción de calor. En Miami, por lo tanto, se esperaba un RB19 con branquias recortadas en los laterales de la tapa motor. Pero no fue así. A pesar de los 30 grados centígrados del aire y los 46 grados centígrados del asfalto, Red Bull se permitió una configuración muy cerrada, conformándose con una rejilla de ventilación, mientras que los de color verde desde Bakú tuvieron que recurrir a una rejilla de ventilación muy llamativa por debajo. No sabemos cómo de diferente es la capacidad de disipación de calor de la unidad de potencia de Mercedes en comparación con la de Honda, pero las diferencias a simple vista parecían bastante claras. De hecho, el Red Bull tiene una especie de rendija que ventila el aire caliente de los radiadores montados encima del turbo de 6 cilindros. Parece claro que los equipos están trabajando para dirigir las salidas de aire caliente hacia zonas que afecten menos a la eficiencia de la parte trasera, y en particular al alerón trasero y al alerón de viga, dos elementos muy importantes para el rendimiento cuando se abre el DRS. Según los rumores que se filtran desde Aston Martin, los aerodinamistas de Fallows también están ocupados estudiando una tapa del motor más cerrado para reducir la resistencia aerodinámica y mejorar la velocidad punta, que sigue siendo el principal defecto, entre comillas, del monoplaza. En la escudería de Silverstone están intentando explotar al máximo las horas de túnel de viento que ahora tienen por haber terminado séptimos en 2022 en la clasificación de constructores, un tiempo que perderán en la segunda mitad del año, al ser ahora segundos. Será curioso ver lo que Aston Martin será capaz de hacer y lleva a Imola y Montreal en un intento de alcanzar a Red Bull que, aunque lleva mucha ventaja, podría acabar notando los efectos de la sanción recibida por la FIA tras incumplir el límite de gastos en 2021. Sin duda ahora es otra historia. Aston Martin copiando a Red Bull. Está claro que contar con Dan Fallows como director técnico, siendo antiguo aerodinamista y mano derecha de Adrian Newey, facilita mucho la difusión del concepto. De hecho, la filosofía de diseño de la MR23 seguía por las decisiones tomadas en Milton Keynes, aunque algunos aspectos que evolucionaron en Silverstone iban mucho más allá de las soluciones vistas en el RB19 que domina la escena en este inicio de temporada de Fórmula 1. La panza del Aston Martin es sin lugar a dudas la más extrema. Se ha buscado la exasperación del efecto Coanda, que lleva hacia el suelo del fondo un flujo de otra presión atrapado en la parte delantera por encima del chasis y dirigido hacia el difusor. Así pues, gracias al gran cañón, la pared lateral sirve para evitar que las turbulencias de la rueda delantera ensucien ese paso de aire. Sin embargo, no solo es eso, sino que Aston Martin ha tenido el valor de crear entradas de radiador anchas, pero muy estrechas que, sobre todo en el borde exterior, son más cónicas.
Red Bull de hecho propuso una solución menos cónica para no comprometer la refrigeración de la unidad de potencia de Honda. En Bakú, el equipo técnico dirigido por Pierre Wache aportó un paquete aerodinámico que iba justo en la dirección de la MR23, proponiendo tomas de radiador más estrechas con un labio inferior más alto, útil para aumentar el flujo de aire bajo las toberas. El objetivo, por tanto, es mejorar la eficiencia aerodinámica, sin afectar la fiabilidad de la unidad de potencia Honda. De hecho, tuvimos la contraprueba de ello en Miami, apenas una semana después. En Red Bull no se han limitado a miniaturizar las tomas de aire, sino que también han revisado la dinámica de fluidos en el interior de los vientres. Menos flujo de refrigeración requiere una mayor extracción de calor. En Miami, por tanto, esperábamos un RB19 con llamativas aberturas en las branquias recortadas en los laterales, es decir, en la raíz del capó, pero no fue así. A pesar de los 30 grados de temperatura en el aire y los 46 grados en el asfalto, Red Bull se permitió una configuración muy cerrada incluso en el circuito urbano de Florida, conformándose con una única rejilla de ventilación abierta, mientras que Aston Martin, por el contrario, desde Bakú tuvo que recurrir a una rejilla bastante llamativa por debajo. No sabemos cómo de diferente es la capacidad de disipación de calor de la unidad de potencia del Mercedes F1 M14 e-Performance en comparación con la del Honda RB PT H001, pero las diferencias visibles parecían bastante marcadas. De hecho, el Red Bull tiene una ranura que ventila el aire caliente de los radiadores montados encima del turbo de 6 cilindros, en la continuación de la aleta del capó. Parece claro que los equipos están trabajando para orientar las salidas de aire caliente en zonas que afecten menos la eficiencia de la parte trasera, y en particular del alerón trasero y del alerón de larguero, dos elementos muy importantes para crear rendimiento al abrir el alerón móvil. Según los rumores que se filtran desde Aston Martin, los aerodinamistas de Fallows también están ocupados estudiando un sidepod sustancialmente cerrado para reducir la resistencia aerodinámica del coche y mejorar la velocidad punta, que sigue siendo el aspecto más deficitario entre comillas del proyecto. En el equipo, que también tiene al italiano Luca Furbato al frente, existe el deseo de explotar las horas de túnel que ahora se conceden al equipo, séptimo el año pasado en la clasificación de constructores, y que perderá en la segunda mitad del año, al ser ahora segundo. Será curioso ver lo que Aston Martin es capaz de producir para Imola y Montreal en un intento de alcanzar a Red Bull, que lleva mucha ventaja, antes de que se noten los efectos de la sanción decidida por la FIA por incumplimiento del tope presupuestario. ¿Y tú? ¿Qué opinas de que sea ahora Red Bull quien esté copiando descaradamente a Aston Martin? ¿Crees que se han invertido los papeles? Déjanos saber tu opinión abajo en los comentarios. ¡Te leemos! ¿Pero acaso no has visto esta noticia? Yo no me la perdería, ¿eh?